Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de César Dergam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. César, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días. Laura, buenos días. Alberto, Percio. Siempre un placer estar aquí empezando la semana. Bueno, empezando la semana y empezando este lunes el mercado binacional en la frontera con Haití, a propósito de que ayer hubo cierto movimiento, pero oficialmente se espera que hoy Haití sí abra la puerta. ¿Creen ustedes que realmente pueda reactivarse con cierta normalidad el comercio, al menos en lo que tiene que ver con Dajabón? Mira, la aspiración es que lo antes posible esto pueda regularizarse. Nuestra posición institucional, que se ha hecho pública, es de respaldar las medidas y las decisiones que ha venido tomando el gobierno dominicano. Sin embargo, entendemos que más allá de las posiciones firmes, el espacio del diálogo, el espacio de la diplomacia, el espacio de la conversación debe ocurrir. No hemos sido pasivos, hemos tratado de tener conversaciones con nuestras contrapartes haitianas a lo largo de todas estas semanas. Sabemos que es una situación compleja, pero creo que para ambos países regularizar esto lo antes posible debe ser una prioridad. En el día de ayer llegaron y entraron, penetraron a la República Dominicana, aunque no es lo mismo que el comercio binacional de hoy, pero ayer ciudadanos haitianos hicieron compras, llevaron mercancías que tenían aquí varadas y después, como producto, claro, de una negociación con comerciantes haitianos y un comerciante dominicano. ¿Ustedes tienen alguna información real? Porque se dijo después que iban a cerrar, que no iban a abrir. ¿Cuál es la información que tiene el CONEP en torno a ese mercado binacional de ahora, ya de hoy y en lo adelante? No, efectivamente, y va cambiando por momentos, por eso quizás para lo que ocurre en el día de hoy habrá que esperar todavía algunas horas. Sin embargo, previo a los anuncios de la semana pasada por parte del presidente Abinader, habíamos tenido conversaciones con contrapartes haitianas de diferentes gremios empresariales y asociaciones comerciales, y eso fue cambiando en el momento. Entonces, habría que ver qué ocurre, porque aquí lo más importante es que preservemos en beneficio de ambos países la formalidad de nuestro intercambio. Eso es difícil, sin embargo, cuando se presiona el comercio formal, lo que hace es que crece el comercio informal, crece el comercio ilícito, aumenta, como hoy refleja la prensa, la inflación, la escasez, y se generan otro tipo de situaciones. Entonces a nadie le conviene. Los industriales haitianos dijeron que ellos estaban de acuerdo en que ese país tuviera otro mercado que no sea el de la República Dominicana, aunque es difícil, ¿verdad? Porque tendría que hacerlo no por tierra, sino por vía marítima. Pero también la República Dominicana, y vi a la señora de ¿cómo se llama? Pro Dominicana, algo así, que hablaba de que se está buscando nuevos nichos para la venta de productos dominicanos. Usted como empresa, ¿cuáles son las informaciones que tiene? Nosotros hemos conversado precisamente con la Asociación de Industrias de Haití, su presidente, el señor Wilhelm. Generar nuevos nichos de un mercado no es algo que ocurre de la noche a la mañana. De hecho, fuera de conflicto, imaginémonos que no tengamos este momento de tensión, salimos a buscar nuevos nichos de mercado para exportar nuestros productos. O en el caso de Haití, salen a buscar nuevos proveedores para importar esos productos. Eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Evidentemente se están haciendo los esfuerzos para no depender única y exclusivamente de un mercado. Nosotros hemos visto cómo en el año 2004, cuando la República Dominicana suscribió su acuerdo con los Estados Unidos, casi el 70% de nuestras exportaciones iban a ese mercado, iba una concentración muy fuerte. Hoy tenemos otros mercados con los que tenemos relaciones, siendo Haití el segundo de ellos. Entonces no es fácil ni para ellos tener los suplidores confiables, seguros, cercanos, como constituyen los dominicanos, y también es un proceso que nosotros continuamos diversificando en nuestras exportaciones. Pero en esta dinámica con la Asociación de Industrias de Haití, la posición de ellos ha sido que se abran canales alternos y que se mantenga el cierre de la frontera. ¿En qué medida, número uno, Haití tiene capacidad de generar cierta producción interna para suplir su propia demanda? ¿Y qué tan difícil sería conseguir esos otros suplidores, sobre todo en términos logísticos, tomando en cuenta de que somos una isla dividida en dos pedazos, pero isla al fin?
Aunque estamos en el calor del momento y muchas veces la cabeza se nos pone con muchas ideas, para nosotros defender nuestra propia soberanía debemos respetar y entender que Haití es un Estado independiente y soberano y pueden tomar las decisiones que tomen, aunque muchas veces la toman de manera equivocada. Ahora, hablar de la parte privada, muchas veces lo que ocurre es tratamos de buscar vías alternas de solución. El principal problema es que desde el punto de vista oficial, el no contar con una contraparte establecida, Haití un gobierno caduco en el cual ya ninguno de sus funcionarios tienen un mandato constitucional, han permanecido tras el asesinato de su presidente, en gran parte controlado por bandas. Es una situación bien compleja. Entonces, por eso lo que hemos tratado de hacer en este diálogo es tratar de encontrar esos puntos de interés común. Hay posiciones muy diferenciadas y por eso al final del día lo que estamos tratando es de que tenga una solución en beneficio de ambos. César, en el fin de semana, los industriales de la Asociación de Industria de Haití hizo circular un comunicado, primero apoyando las medidas del gobierno haitiano de mantener cerrada la frontera y exhortando a los haitianos a consumir los productos locales como una manera de fortalecer su independencia, su soberanía. Parecería que eso está un poco en contrapelo a ello entender que necesitan los productos dominicanos. Y obviamente yo sé que han habido reuniones allí procurando otras vías de suministro. Pero más allá de este impasse, ¿cuáles son los aprendizajes que podemos sacar de este conflicto? Hay un primer aprendizaje que se remonta al trágico terremoto en Haití. Posterior a cómo se pudo reconstruir no solamente su nación, sino también nuestra relación. Se establecieron canales institucionales que permitieron regularizar muchos de los aspectos que durante el tiempo estaban en conflicto. Y fue precisamente a partir del terremoto cuando las exportaciones formales de la República Dominicana aumentaron y superaron los $1.000 millones. ¿Qué hemos tenido en el tiempo? Y ahí siguen los aprendizajes. Que cada vez que se han tratado de implantar medidas unilaterales no conforme a los organismos internacionales, a la normativa de la Organización Mundial del Comercio, recordemos prohibición de aquella lista famosa de los 23 productos, recordemos prohibición a la exportación de productos plásticos, a los pollos, a los salamis. Cada vez que eso ocurre, lo que se hace es que se reduce el comercio formal, pero proporcionalmente aumenta el comercio informal. Y a nadie le conviene el comercio ilícito, el comercio informal, porque al final del día las recaudaciones de las que depende grandemente Haití y en nuestro caso la seguridad de un mercado confiable se ven afectados. Entonces aquí quizás los temas económicos y comerciales con el paso del tiempo van subiendo en la prioridad de la agenda, pero evidentemente en algún momento ha sido un tema secundario, accesorio a temas como la defensa de la soberanía y la defensa de los intereses que tenemos como país. Y en términos de mano de obra, que ha sido el otro tema crítico que se ha planteado a nivel nacional. El presidente básicamente planteó que ha llegado el fin de la mano de obra extranjera en República Dominicana, por lo menos en los términos que la conocemos hoy. Desde el sector empleador dominicano y precisamente por el cuestionamiento constantemente hacemos las consultas, lo que vemos es que hay un nivel de conciencia importante, no en cuanto a la mano de obra extranjera que está permitida bajo la legislación dominicana, pero la regularización de esa mano de obra extranjera. En el sentido, bueno, está permitida en teoría en un 80-20 que nunca se ha cumplido en ciertos sectores. Y también la normativa tiene sus propias excepciones y sus propias condiciones para su cumplimiento. Pero aquí bajo ningún concepto lo que defenderíamos sería el uso de mano de obra que no está en condición regular en la República Dominicana. Yo creo que esta es una oportunidad también de nuevo. Hay fallas de origen. Hay temas de que la documentación base que deben tener ciudadanos extranjeros para regularizarse aquí en República Dominicana no la pueden obtener en su país de origen. Y ahí entramos entonces en la discusión que trasciende lo jurídico, porque si usted no tiene ni siquiera la documentación de su país de origen, se le dificulta hacerla en otros países. Pero también hemos tenido procesos con aprendizajes positivos de que esto se puede lograr. Y ese no puede ser, porque muchas veces se dice, bueno, es que los empresarios dominicanos dependen y viven de la mano de obra ilegal haitiana. No, yo lo que le digo es que desde el sector empresarial dominicano se respalda la posición del gobierno dominicano, pero se visualiza que Haití es una situación con la que seguiremos coexistiendo y que más de una zona de conflicto, César, debe ser una zona de oportunidades. Pero puede haber proceso de avance en la tecnificación, por ejemplo, en materia agrícola,
en materia de construcción, por ejemplo? Eso ocurrirá por múltiples razones. Una de ellas precisamente porque para aumentar nuestra productividad, precisamente automatizar y utilizar la mecanización en la producción agrícola debe ser el camino a seguir en los diferentes cultivos que tenemos. Entonces eso seguirá ocurriendo, pero todo esto son procesos graduales. Así como hablábamos que no se abre un mercado de la noche a la mañana, tampoco una industria o una línea de producción se transforma en cuestión de días. Pero existe la necesidad de hacerlo por inestabilidad como esta que se genera, pero también para aumentar nuestra propia productividad. ¿Cuáles son las alternativas que se están viendo en este momento? Porque la realidad de que hay sectores que el 80-20 es una ilusión, está ahí. Y buscar soluciones rápidas a este tema con la situación que hay en Haití no parece viable. ¿Qué es lo que se está barajando como alternativas? ¿O cuáles son las excepciones que hace la ley con respecto al 80-20? Realmente, cuando existe, sobre todo en determinados rubros, la necesidad en el mercado local de poder tener mano de obra extranjera, se autoriza, por ejemplo, en el caso de la industria azucarera, al inicio de la zafra, se autoriza y pueden precisamente pasar con un carácter temporal durante el momento que está ocurriendo. Sin embargo, cuando vemos no solamente en la industria agrícola, sino también vemos en la construcción, en los hoteles, en el servicio, en la mayoría de ellos se cumple, y en la medida que podamos entonces regularizar lo que ya están, podremos seguir avanzando. ¿Cuál es la situación de los comerciantes o empresarios instalados en la zona fronteriza y que se benefician de la mano de obra haitiana y que ahora, primero porque se han ido la mayoría del sector agrícola y por otra parte no están vendiendo? ¿Cuáles las pérdidas cuantificadas en torno a la falta de ese comercio? Las pérdidas aún no están cuantificadas, precisamente por lo que hemos comentado de que hay una segmentación entre el comercio formal y el comercio informal. Y el nivel también de afectación va a variar en función de la actividad que se desarrolla. Por ejemplo, el comerciante que activamente produce y vende en los mercados binacionales 2 veces a la semana en las provincias fronterizas, ese es un tipo de efecto que está teniendo. Los lunes y los evidentemente viernes. Sí, y varía en función de las ciudades. Y para eso hemos visto cómo se han destinado inclusive recursos para poder resarcir el impacto que ha tenido en el corto plazo. Ahora, visualizándolo en el mediano y largo plazo, evidentemente es una situación que no es sostenible. Por otra parte, y eso es en el comercio binacional informal de los mercados. Ahora, las industrias dominicanas que suplen inclusive muchos de los insumos que consumen, que utiliza la industria haitiana para poder exportar a otros mercados, también estamos hablando ahí de otro tipo de efectos. Entonces, si nosotros vemos también en la regularización que se ha tenido en el sector agrícola, precisamente para exportar a mercados como el europeo, en temas como el banano, hemos tenido que regularizar en gran parte la mano de obra extranjera haitiana. Y eso está ahí. César. ¿Regularizar cómo? Con su documentación para permanecer aquí, con sus visas de trabajo, con sus permisos correspondientes para poder hacerlo. ¿Y esa sería la alternativa generalizada? Bueno, ahí han habido diferentes segmentaciones en el sentido de que en algún momento también habían ciudadanos que no tenían la documentación y provisionalmente se le otorgó un permiso para que pudiesen regularizarlo en el tiempo, reconociendo que había una falla en su propio país de origen. César, pero parece que eso no es tan efectivo porque los productores del Bajo Yaqui en Atillo Palma han dicho públicamente que tienen problemas para cumplir con los embarques martes y jueves porque migración va y se le tira y los haitianos que no lo aparecen cogen el monte y se van. No, y efectivamente. Hay un problema de afectación a la economía por falta de una regularización. Sí, pero también el orden que podemos exigir, no solamente en nuestra relación con ellos y la formalidad, sino internamente, es haciendo cumplir la ley. Exacto. Nosotros tenemos ley, tenemos autoridades y las autoridades tienen que cumplir lo que establece la ley. ¿Pero respetando los derechos humanos, respetando todo.
¿Qué parte de la ley es que tenemos que cumplir? Porque dentro de toda esta discusión a nivel fronterizo, no vemos claramente sobre la mesa todavía cuáles son las propuestas a nivel migratorio, de cuáles son las medidas que vamos a estar tomando con un problema que sabemos que tiene una dimensión mayúscula. ¿Se ha discutido con el sector empresarial algún tipo de alternativa de regularización o de cómo se va a manejar en términos prácticos este tema? Hay varias mesas de trabajo actualmente. Yo creo que la versión oficial debe ser ofrecida por el gobierno dominicano porque hay varias iniciativas en el Consejo de Migración, con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección General de Migración ante esta situación. De hecho, ¿son iniciativas coordinadas o son iniciativas consultadas, autónomas, cada una por su Se consultan grupo? Y evidentemente al final el resultado depende de lo que la autoridad decida. Pero esta discusión y esta conversación antecede el conflicto que estamos actualmente viviendo, porque sabemos que es una situación con la que hemos venido lidiando ya por un buen tiempo. César, en el punto en que estamos, el gobierno haitiano ha condicionado la apertura de su puerta a nuevos acuerdos, específicamente acuerdos sobre el visado, sobre los visados, es decir, la parte migratoria. Ustedes que tienen contacto con el sector empresarial allí, ¿qué han detectado en el espíritu interno de Haití en este sentido? Nosotros entendemos que hay una proliferación de acuerdos. Yo recuerdo, valga la redundancia, hace unos años que la Comisión Mixta Binacional hizo un levantamiento con el apoyo de la Unión Europea del tejido de acuerdos que sustentan la relación entre Haití y la República Dominicana desde el siglo pasado. Y sobran acuerdos. Ahora bien, se necesita voluntad política, se necesita institucionalidad, se necesita seriedad en las propuestas para que toda esa normativa existente entre las partes pueda hacerse valer y no cambiar de la noche a la mañana. Entonces, eso es lo que más dificulta. ¿No está faltando una unidad especializada que maneje esas relaciones con Haití? Como Existen, país, hay varias unidades y tenemos una embajada allá y tenemos la Comisión Mixta Binacional, sí, pero vuelvo y digo, de la parte nuestra. Pero el gobierno acaba de votar un cónsul porque estaba dando visa a pesar del cierre de la frontera. Pero nosotros podemos estar o no de acuerdo con nuestro gobierno, nosotros podemos apoyarlo o disentir, pero cada 4 años vamos y votamos y el que es electo lo respetamos como la autoridad. Sí, pero eso es independientemente del gobierno que eligamos. Se supone que una sociedad cumple unas normas, unas leyes. Sobre todo si tenemos una relación con un vecino que es inevitable, porque está ahí, ni ellos se mudan ni nosotros tampoco, tenemos que tener claro cómo es que nos vamos a manejar con ellos. Sí, y precisamente en momentos como este, y lo vemos ahora con otros conflictos, momentos en los cuales lo que debe anteponerse es precisamente el interés nacional, pues el llamado a que busquemos de manera conjunta estas soluciones es el que persiste. No es una situación que se generó ahora por la construcción del canal. La situación con la relación República Dominicana-Haití históricamente ha sido una relación que ha tenido altas y bajas. Entonces, prever, precaver, gestionar el riesgo para este tipo de situaciones sigue siendo, porque mañana, en el mejor de los casos, tendremos una solución. Dargan, me llama, o sea, estaba en contacto con nuestro corresponsal allá en Dajabón y no abrieron la puerta hasta ahora, no han abierto la puerta los haitianos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la visión que tienen los empresarios en torno a esta problemática que usted dice que tiene sus altas, que tiene sus bajas, pero tenemos la alta ahora? ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Continuar con el diálogo, continuar con las gestiones diplomáticas, defender nuestras posiciones y hemos respaldado lo que se está haciendo, pero eso no amerita que no agotemos todos los espacios para buscar soluciones. ¿Cuáles son las consecuencias de que Haití mantenga esta posición en los próximos días? Bueno, evidentemente se afecta el intercambio comercial, que la proyección en los últimos años, como he dicho, supera los $1.000 millones en comercio formal. Según estimaciones del Banco Central, el comercio informal puede ser un 30 o un 40% adicional a ese monto. Estamos hablando de un socio importante. Sin embargo, si lo vemos, si nos salimos desde la óptica dominicana, en el caso de Haití también, abastecer su mercado, abastecer y satisfacer las necesidades de consumo es algo que se le tiene que dar respuesta. César, hoy hay uno de los diarios, en su editorial,
señala que el presidente le ha ido bien en las encuestas, en los números con el tema haitiano. Pero el editorial advierte que una prolongación pudiera revertir esos números. ¿Pudiera ser tan complicado la afectación de esos $1.000 millones que significa ese intercambio, un costo político alto para el gobierno? No, pero ojalá el tratamiento que se le dé a esta situación de crisis no se vea afectado por el matiz político electoral. Eso es inevitable. Porque usualmente esto es lo que electoral ocurre. es inevitable. Así, Aquí y allá. Así como hemos tenido la oportunidad de conversar con el sector privado haitiano, hemos tenido también la oportunidad de conversar fluida y continuamente con organismos internacionales, con gobiernos amigos. Y esta es una situación que debe trascender el momento de una coyuntura electoral. Evidentemente coinciden en el tiempo, es inevitable, pero nosotros tenemos que pensar en el país. La posibilidad de una intermediación de la OEA. ¿Se ha avanzado algo? ¿Han sido ustedes convocados como sector empresarial? No, para nada. Eso ocurre en el ámbito diplomático oficial de los países. ¿Pero no conversa el gobierno con ustedes sobre la visión, sobre la salida, sobre soluciones? Sí, hay bastante apertura y el diálogo es muy fluido y por eso lo que nos debemos desmayar. Usted decía ahorita, bueno, hay varias unidades que se ocupan, pero cuando tú tienes varias unidades que nadie está cohesionado con nada, es decir, cada quien inventando lo suyo y un país no puede funcionar así. Pero aquí tenemos que llamar de nuevo a nuestra creatividad y a pensar fuera de la caja. Lo que nosotros no podemos es simplemente asumir posiciones radicales, inflexibles. Nosotros tenemos que estar abiertos al diálogo, estar abiertos a la mediación, estar abiertos a los mejores esfuerzos que puedan ocurrir para que esta situación se resuelva. Entonces, así como se defienden firmemente las posiciones, se deben tener también estos canales alternos que permitan que se le busquen las soluciones. Parece que la debilidad es la gran fortaleza de Haití, ¿verdad? Porque sí. Además Haití internacionalmente parece estar exento de toda responsabilidad. Sí, sin embargo, el escuchar diferentes planteamientos del lado haitiano en esta coyuntura también deja mucho que decir de cuál es el futuro que ellos como país visualizan. ¿Hay presiones a lo interno del CONEP con este tema? ¿Hay conflicto entre los empresarios respecto a la posición institucional? No, la posición institucional, que he repetido hoy varias veces y lo hago con tanta seguridad, inclusive ha sido sometida a votación en nuestra Junta de Directores y ha sido aprobada. Esta es una posición institucional de respaldar lo que ha venido haciendo el gobierno dominicano. Por ejemplo, ahora de manera complementaria, el presidente de la Cámara Americana, en una entrevista que concede hoy a la prensa, exactamente el Diario Libre, dice que un conflicto prolongado en Haití puede dañar la imagen internacional del país. Y quizá la noticia de eso es que lo dijo la Cámara Americana, pero eso mismo lo pudo haber dicho cualquiera y sabemos que es así. De hecho... No, hay algunas diferencias, porque por ejemplo, tengo también las declaraciones del presidente de los comerciantes de Tallita, donde él pone duda que Haití pueda encontrar, el señor Alberto Leroux, que él duda que Haití pueda encontrar tan fácil un suplidor que sustituya a República Dominicana. Es decir, que este tiene una expectativa mucho más positiva de que el negocio pudiera retomarse. Pero precisamente por eso yo creo que es interesante también leer entre líneas. Nosotros, por ejemplo, con la Cámara Americana, en semanas recientes hemos estado teniendo conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos a nivel del Ejecutivo, con el Congreso de los Estados Unidos, desde la óptica privada, en consulta con nuestro gobierno y precisamente procurando aclarar y plantear cuál es la situación que se tiene por delante. ¿Qué se busca en esos contactos? Precisamente que la imagen de la República Dominicana se afecte lo menos posible. Pero ¿pudiera Estados Unidos ayudar a sentar las partes? Lo ha logrado en el pasado y por eso hemos conversado de nuevo en esta ocasión. Su convocatoria ha permitido que el diálogo fluya y su presencia es importantísima. Y muchas gracias, César. César. Despedimos, señores, a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Vamos a una pausa, ya volvemos.